Dios les bendiga, hermanos, hermanas, preciosos y preciosas de Dios. Esta noche para estudiar la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan, una carta muy linda que vamos a tener oportunidad de estudiar a partir de hoy, los jueves. Entonces, si tiene cómo tomar notas, tome notas y sígame en el estudio bíblico. Esta será una jornada de estudios bíblicos a lo largo de las 3 cartas del apóstol Juan, que también escribió el libro de Apocalipsis, la revelación de Apocalipsis, y el Evangelio según San Juan. Juan era una persona muy interesante. Juan era primo de Jesús porque era hijo de Salomé, la hermana de la bendita Virgen María. También su padre se llamó Zebedeo y otro apóstol del Señor se llamó Jacobo, hermano de Juan. Jacobo y Juan, junto con Pedro, eran como el grupo cercano de Jesús. Estaban Pedro, Jacobo y Juan en varias ocasiones con Cristo, cuando él estaba en situaciones especiales, él siempre buscaba la compañía de estos tres. Y Juan especialmente, en la última cena, se sentó al lado de Jesús y se recostó sobre su pecho. Este hombre Juan, que vamos a ver en la carta que escribió, mucha ternura, mucho amor, muy afectuoso, una persona afable, llena de alegría y de gozo. No siempre fue así. Un día, unos que no le querían obedecer a él y a su hermano Jacobo, él fue donde Jesús y le dijo: oiga Jesús, ¿por qué no hacemos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús le tuvo que decir: no, nosotros no somos así. No saben ustedes de qué espíritu son. No es eso lo que Dios quiere. Y en otra ocasión, la mamá, Salomé, fue donde Jesús y le dijo: Maestro, haga que allá en el reino venidero mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Parece que eran un poquito pretenciosos, ¿verdad? Y bendito sea Dios que Jesús dijo que no, porque si no tal vez hubiera habido un pleito ahí viendo a ver cuál era el primero. Esta personita con estos defectos llegó a ser el apóstol más longevo, el que murió en la isla de Patmos con muchos años y que escribió la revelación que Dios le dio en Apocalipsis, del Apocalipsis, y escribió estas 3 cartas. Hoy vamos a estudiar estas 3 cartas. La carta de Juan, la primera, bien podría llamarse la carta de la comunión, el gozo y el perdón de los pecados. Bien podría llamarse así. Vamos a trabajar hoy en el versículo 1 al 4, teniendo en cuenta que la primera carta de Juan es una carta familiar. ¿Por qué familiar? No era una carta que iba dirigida a su tía, a su primo y a sus hermanos, no. Es una carta que ve al pueblo de Dios, a cada cristiano, como parte de una familia. Y él escribe la carta como una carta familiar, una carta para la familia. Es una carta afectuosa, es una carta cariñosa, es una carta que trata también con el pecado en la vida de los cristianos y también muestra la condición de algunas personas que pudieran estar en el cuerpo de Cristo que son amadas por Dios, pero les cuesta amar a los demás. Posiblemente usted conozca a alguien así, es una cosa que podría ser, que usted conoce a alguien que siendo cristiano y siendo amado por Dios, le cuesta amar a los demás. El apóstol Juan tiene claridad en lo que él quiere lograr con respecto a esta carta. Él la escribe con propósitos muy definidos. Uno de ellos es promover la comunión de los nuevos cristianos con los apóstoles, hacerles notar que son uno en Cristo, que no hay división entre, los apóstoles, qué cargas, y nosotros qué somos, sino que él dice, todos somos parte de la misma familia. Lo segundo que él quiere tratar aquí en la carta es ayudarle al cristiano a que disfrute la plenitud del gozo que hay en Dios. Y por medio de su escritura, por medio de la primera carta de Juan, él pretende
ayudarle al cristiano a que disfrute de la plenitud de Dios. Y yo diría que lo tercero que Él hace es tratar de ubicarnos en la relación que tenemos nosotros siendo cristianos ahora con el pecado. Porque ciertamente, aunque seamos cristianos, tenemos pecado en nuestras vidas, es decir, nos equivocamos y a veces hacemos cosas que no son simplemente equivocaciones, sino reflejo de nuestra naturaleza caída. Y el apóstol Juan quiere tratar con nosotros en ese aspecto, que nosotros podamos ubicarnos bien con respecto a nuestra relación con el pecado, la vida en Cristo, donde a veces nos equivocamos, donde a veces pecamos. Empecemos en los versos 1 a 3 y ahí veremos esta parte de lo que hemos estado hablando. Abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, y él empieza diciendo lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice el apóstol Juan. La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 1 y 2. Aquí podemos ver a Juan hablando del principio, lo que era desde el principio. Juan hace alusión a Cristo en este texto. Recordará usted que también el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, él escribe, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que era desde el principio. En el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús. Está diciendo que Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús estaba en el principio y aquí el apóstol Juan dice en San Juan, en el Evangelio de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. ¿Qué está diciendo? Desde el principio y hasta el final, desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesús es. Pero en esta partecita del verso 1 dice, lo que era desde el principio, y luego agrega, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y vayamos por partes. Cuando él dice lo que hemos oído, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las palabras de Jesús. Bien pudiera ser el Sermón del Monte y cualquiera de todas las parábolas o todo junto. Él está diciendo, Dios decidió encarnarse, se encarnó, Dios que es eterno, se encarnó y yo lo vi, dice el apóstol Juan, yo lo escuché. Él dice lo que hemos oído, agrega lo que hemos visto. ¿Y qué sería lo que Juan vio? Los milagros. Juan caminó día a día con el Señor. Él vio cuando Jesús calmó la tempestad. Él vio cuando hizo que hubiera infinidad de peces para los pescadores que no tenían, en ese momento no habían pescado nada en toda la noche. Él estuvo presente, según lo cuenta la Escritura, en la resurrección de la hija de Jairo. Él vio los milagros, por eso él dice lo que hemos visto, se refiere a los milagros. Y luego dice lo que hemos contemplado. Esta palabra contemplar es diferente a ver. ¿Qué sería lo que el apóstol Juan contempló? Nada más y nada menos que la transfiguración. Un día Jesús tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro y los llevó al monte. Y estando ahí,
en presencia de ellos se transfiguró y le aparecieron a los lados Elías y Moisés. Y ahí resplandeció su gloria. Los demás apóstoles no lo vieron. Juan sí lo vio. Esto es lo que él dice, lo que hemos contemplado. Pero también dice algo más, dice, lo que palparon nuestras manos. ¿A qué se referirá el apóstol Juan cuando dice lo que palparon nuestras manos? Hermanos, Jesús cuando resucitó, él tuvo oportunidad de tocar sus manos, sus pies, tocarlo a él, tocar a Jesús resucitado. Juan era un tipo extraordinario. Cuando Jesús resucita, Pedro y Juan van hacia el sepulcro y Juan corre primero y llega primero que el apóstol Pedro, porque él era un tipo impetuoso. Él, al igual que los demás discípulos, vieron y pudieron sentir, si antes se recostó sobre su pecho, ¿por qué ahora no? Lo que palparon nuestras manos. Él tuvo contacto físico con Cristo. Imagínense lo que es poder decir, es que yo lo toqué, es que yo me recosté en su pecho, es que yo lo abracé. El Dios eterno que se encarnó, yo escuché sus palabras, yo vi sus milagros, yo contemplé su transfiguración y también lo toqué. ¡Wow! ¿Por qué insiste en esto? Bueno, aquí llegamos a una parte bien importante. En el primer siglo, la iglesia se vio invadida por falsas doctrinas, como hoy. Hoy tenemos falsas doctrinas. Y había una doctrina que hasta el día de hoy permanece, que son el gnosticismo, y ellos le daban importancia al pensamiento, a la inteligencia, más que a cualquier cosa. Entonces ellos tenían algunas ideas. Ellos decían, por ejemplo, que Dios es perfecto, eso estamos de acuerdo, que Dios es santo, eso estamos de acuerdo, pero que Dios jamás se mezclaría con el ser humano, porque todo lo material es pecaminoso. Entonces jamás Dios iba a encarnarse, porque todo lo material es pecaminoso. La carne es pecado, está llena de contaminación. Entonces ellos dicen, no importa lo que hagas con el cuerpo, porque el espíritu está aparte del cuerpo y el cuerpo no puede contaminar al espíritu y el espíritu está siempre a salvo. Entonces el apóstol Juan dice todo esto para atacar el gnosticismo y les está diciendo, yo lo oí, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué. Dios estaba aquí de cuerpo presente. Para ellos, los gnósticos, era muy difícil aceptar esto. Hoy no andamos muy largo, hermanos. Hoy hay un montón de doctrinas falsas, ¿verdad? Póngale el nombre que usted quiera. Veamos el verso 3. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto, hablando de Jesús, esto os anunciamos. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan dice aquí para qué escribió esta carta. Él escribió esta carta con el propósito de que los nuevos cristianos sintieran confianza, que no vieran al clero como algo apartado, ustedes allá y nosotros aquí. Ese es un concepto que, por cierto, hasta el día de hoy permanece, ¿verdad? En nuestras iglesias evangélicas hay muchos que dicen, no toquéis al ungido de Jehová. Para mí el ungido de Jehová es Cristo, no el pastor es el pastor. Y el pastor es un hermano más que tiene responsabilidades mayores o diferentes, pero en Cristo todos somos uno. Y el apóstol Juan es lo que está diciendo aquí, dice, lo que hemos visto se los anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros. Ustedes, hermanos,
si tienen a Cristo, son igual que nosotros. Comunión significa tener algo en común que nos une. ¿Y qué es lo que tenemos en común que nos une? A Cristo en el corazón. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y dice, y nuestra comunión, hablando de los discípulos, es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es, hermano. Pero él está tratando de enfatizar que somos familia, que si usted tiene a Cristo y yo tengo a Cristo y el hermano tiene a Cristo y aquel tiene a Cristo, sin importar la posición que tengamos en el cuerpo de Cristo a raíz de nuestros dones o ministerios, somos iguales delante de Dios. Este hombre que se recostaba en el pecho de Jesús le está diciendo a los nuevos creyentes, todo esto es un privilegio para mí, pero yo quiero contárselos para que ustedes tengan comunión conmigo. Y nuestra comunión es verdaderamente con Dios y con su Hijo Jesucristo. Gloria sea al Señor. La comunión con Dios es el propósito de la vida de cualquier cristiano. Los cristianos, nuestra principal preocupación u ocupación debería ser tener comunión con Dios. Debería ser el desvelo de todos y cada uno de los cristianos. Y el apóstol Pablo enfatiza sobre la comunión de los creyentes de unos con los otros porque eso profundiza nuestra relación con Dios. Cuando usted habla, camina, comparte con gente del reino, usted se vuelve gente del reino, habla como gente del reino, camina como gente del reino, piensa como gente del reino, actúa como gente del reino. Por eso es que él dice que es importante que tengamos comunión los unos con los otros. Ve el verso 4. Estas cosas nosotros se las testificamos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí el apóstol Juan introduce la segunda parte de su propósito en esta pequeña porción del 1 al 4. Que vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo sea cumplido. Vuestro gozo, es decir, el gozo ya es nuestro. Pero pasa muchas veces que una persona tiene a Cristo en el corazón y no tiene gozo. El gozo es diferente al deseo humano de felicidad. Porque la felicidad posiblemente está más relacionada con lo que ocurre. La gente dice, ay, es que soy tan feliz en mi matrimonio. Y si no estuvieras casado, ¿serías feliz igual? Es que en esa casita de mi abuelita yo fui tan feliz. Y si hubieras vivido en la casita de la tía, hubieras sido igual de feliz. La gente asocia felicidad con las cosas que pasan. Si tiene dinero, si tiene novio, si tiene esposa, si tiene trabajo, si tiene comodidades. Eso es la felicidad. El gozo es mejor porque el gozo no depende de las circunstancias. El gozo surge más bien de una condición interna. Tengo gozo, no persigo la felicidad, porque la felicidad ciertamente es una utopía, sino que tengo gozo. El gozo de la salvación que hablaba el rey David en el Salmo 51. El gozo surge de adentro, no de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino ciertamente el gozo es parte de la vida cristiana. Vuelvo a Gálatas capítulo 5, versos 21 y 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. El gozo es parte de la vida del cristiano y es independiente de lo que ocurre fuera de él, está dentro de él. Bendita sea la misericordia de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros tengamos
Gozo, ¿cómo podemos saberlo? Mire, San Juan, el mismo San Juan escribiendo el Evangelio, allá en el capítulo 15, verso 11, nos da una pauta. Por favor, abra su Biblia en San Juan 15, 11, y Jesús es el que está hablando aquí. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús hablando. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado, se las he hablado con un propósito, que ustedes tengan gozo y que su gozo sea cumplido. El cristiano tiene el gozo por ser cristiano. Ahora la pregunta importante para usted esta noche es, ¿usted tiene el gozo? ¿Usted tiene el gozo de la salvación? ¿Usted tiene el gozo que da el tener relación con Cristo? Pregunta muy, muy importante. Yo quisiera tal vez enfocar ahora acerca de algunos obstáculos para el gozo. ¿Qué obstaculiza que un cristiano tenga gozo? Porque vemos que el apóstol Juan se emplea a fondo tratando de decirnos, es importante, por eso yo les anuncio lo que yo vi, quiero que ustedes conozcan a Cristo de cerca y sepan que es real, que yo lo vi, lo toqué, lo contemplé, lo palparon mis manos, su existencia es real y eso debería darte gozo. Sin embargo, hay obstáculos. Uno de los principales obstáculos es la falta de consagración. Hay muchos cristianos que son salvos, pero su relación con Dios es muy raquítica. Nada de oración, poquísima leer la palabra, congregarse casi nunca, hablar de Dios menos, ir a una célula casi nada, compartir con cristianos mucho menos. Falta de consagración. Consagrarse es todo lo contrario, es oración, es leer la palabra, es ayuno, es estar en las células, es ir a los estudios bíblicos, es buscar estar en coinonía, comunión con los demás hermanos. Pero esta falta de consagración da el traste con el gozo. San Juan, igual ahí en el capítulo 15, verso 7, por favor lea conmigo, si permanecieseis en mí, dice Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan todo lo que quieran y les será hecho. Jesús estaba hablando de que nosotros debemos permanecer en Él y su palabra debe permanecer en nosotros. Consagración. Si yo permanezco en Él y sus palabras en mí, consagración es el resultado. Si no, y no hay gozo. Otro obstáculo al gozo es la falta de fruto. Qué bonito cuando uno, siendo cristiano, le sirve al Señor y hay fruto. Qué rico se siente. Cuando predicaste el Evangelio y alguien se convirtió, cuando llevaste auxilio a un pobre, cuando trabajaste en algo en la casa del Señor, cuando estás en un grupo de célula, cuando estás en una actividad para el reino de los cielos y hay fruto. Entonces, hay gozo. Pero cuando no hay fruto, no hay gozo. Seguimos ahí en San Juan, el Evangelio según San Juan, que lo escribió el mismo apóstol, y en el verso 8 del capítulo 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando Jesús habló de la vid y los pámpanos, Él dijo, todo pámpano que no da fruto será cortado. Nota que no dijo dones espirituales, habló de fruto. Y el que da fruto, mi Padre lo limpiará y llevará más fruto. No dijo llevará más dones espirituales. Los dones espirituales son un regalo de Dios, pero a veces enfocamos mucho en eso. En realidad, lo que al Señor le interesa es que tengamos fruto. Y cuando tenemos fruto, entonces hay gozo.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otro obstáculo para el gozo es la falta de amor por los demás hermanos. Ciertamente, hermanos, tenemos rasgos de personalidad muy marcados, pero el amar a los hermanos es parte de la vida del cristiano. No debemos dejar de amar a los hermanos, aunque a veces sean difíciles de amar. Quiero decirte un secreto que posiblemente no sabías. Vos sos difícil de amar. ¿Cómo? Sí, para algunas personas sos muy fácil de amar y a otras personas les cuesta amarte. Yo también. Para algunos soy una persona agradable y para otras no tanto. Todos tenemos defectos y virtudes que hacen que los demás nos amen o nos rechacen. Pero en Cristo no debe haber rechazo, sino amor. Y cuando hay amor, hay gozo. Pero cuando no hay amor, cuando no amas a los hermanos, no hay gozo, sino más bien una constante angustia y una constante incomodidad del alma porque no amas. Esa persona que te cuesta amar, por ella murió Cristo y es redimido. Por redimido, ámalo, así como Cristo te amó. Mira lo que dice San Juan 15, igual en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 12. Este es mi mandamiento, dice Jesús. Este es mi mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús te ve a los ojos y te dice, tengo un encargo, para vos. Te voy a dar una comisión, es un mandamiento, es algo que quiero que hagas. ¿Has visto cómo yo te amo? ¿Has visto cuánto yo te amo y la forma en que te amo? Entonces quiero que así ames a los hermanos. Esa es la palabra de Dios. Ama a tu hermano aunque sea difícil de amar. Ámalo tal como es. No intentes cambiarlo. Ámalo. El Señor te ama y Él quiere que ames a los demás así como Él te ha amado. Comunión y gozo, hermanos, son nuestros en Cristo. Es parte de nuestra vida. La vida cristiana implica comunión con los hermanos y gozo en el corazón. Y están al alcance de nuestra mano, de verdad que sí. Es nuestro deber como creyentes amar al Señor y amar a su pueblo. Este hombre Juan, que en otro tiempo quiso que le cayera fuego a otros del cielo, que en otro tiempo dijo, estos 10 apóstoles, qué chiva, pero yo quiero sentarme a un lado del Señor y los demás que van a ver dónde lo sientan. Ahora nos está diciendo, todos somos iguales. Yo que vi al Señor, que lo escuché, que lo contemplé, que lo toqué, que me recosté sobre su pecho, soy igual a usted que acaba de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y nuestra comunión, la suya y la mía, nosotros dos, todos tenemos comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero además, querido cristiano, es la voz de Juan hablando, querido cristiano, y es el Señor hablando a través de Juan, querido cristiano, ame a los demás, ame a la familia de Dios, para que su gozo sea cumplido. Hermano, si te falta gozo, empieza a poner en práctica estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto hay mucho en la Biblia. El apóstol Pablo dice, primero los de la fe, después todos los demás. En cuanto a honra, primero los de la familia de Dios. Hermano, dése cuenta
somos familia. Usted, yo, todos los demás hermanos, somos familia. Y a veces más cercanos que nuestra propia familia terrenal, pero somos familia. Debemos tratarnos, amarnos, cuidarnos como familia. Aquí llegamos al final del capítulo 1, versos 1 al 4, y con la ayuda del Señor volveremos para estudiar los versos 5 al 7 la próxima vez. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda noche. Un abrazo desde mi corazón.